Hola, buenas tardes. Eduardo Vicondo los saluda desde Villa María, en la provincia de Córdoba. Agradecer a Dios, a María Santísima también. Alta gracia virtual es una realidad efectiva. Este encuentro tiene una naturaleza, no es un mero encuentro, no es un mero encuentro con otros, no es porque sí, no es casual. Hubo preparación, hay objetivos, hay un desarrollo, fundamentos, hay relaciones que propician el encuentro y entonces se produce. Es producto de un gran trabajo, de todo un gran esfuerzo. Me voy a referir a dos cuestiones que para mí son centrales: el ser y el hacer. De Jujuy a la Antártida hemos transitado sin prisa y sin pausa un camino que tiene origen, sentido y tiene también destino. El camino de la academia es el ser, la persona, el ser nacional, el ser argentino, el hombre. Tenemos aprendido por Perón y por la historia que el hombre es el arma, que el hombre es el sistema y el hombre es el principio y fin de la comunidad organizada. Estas tres concepciones del hombre tienen que ver con nuestra tarea, como los pidió el general Perón hace muchos años, la reconstrucción del hombre argentino, que es recuperar el sentido misional de la política y también el sentido heroico de la vida. La academia, como órgano de formación política del movimiento nacional, pretende forjar argentinos peronistas fieles a Dios, a la patria y al pueblo, con fe en el movimiento nacional y en la Argentina misma, capaces de decidir y actuar al mismo tiempo, resolver y ejecutar en el momento. Unidad de concepción y unidad de acción. Desarrollar actitudes en cada uno de nosotros: solidez política, solidaridad social, autodeterminación y desapego. Entonces nos ocupamos de transmitir la tradición del proceso de constitución del pueblo argentino desde el origen. Pretendemos dar gratuitamente lo que nos fue dado a nosotros de igual manera, gratis. A ese hombre, dar a ese hombre, a ese sistema, a esa persona, al ser peronista, al ser nacional, los principios, valores, métodos, tácticas y estrategias. Intentamos preparar el ser argentino para afrontar la mayor batalla que el hombre pueda librar: vencerse a sí mismo. De esta manera, el curso de Fidei Política, en sus tres dimensiones, fe, historia, política, da sentido a la formación de los cuadros para la conducción que nuestra Argentina necesita. En tanto, fe es lo que el hombre cree, historia lo que el hombre vive y política lo que el hombre hace. Así entendido este sentido que damos en la academia, también enseñamos Perón conductor, Perón filósofo, Perón profeta, Evita capitana, doctrina peronista, historia del movimiento, Laudato Si y un largo etcétera. Sabemos por Perón que el justicialismo es pensamiento en acción. No es solo conocimiento, no es solo erudición, es conocimiento para el crecimiento del ser.
También es preparación del quehacer. Pensar en un solo mundo, en un proyecto común, concebir a nuestro planeta como patria y a la humanidad como pueblo que habita la casa de todos. Ocuparnos del cuidado de la casa común, teniendo en cuenta que Argentina es el hogar. Entonces, impulsamos y sabemos que de la cultura del encuentro surge la misión, el qué hacer. ¿En qué consiste esta cultura? Consiste que sostener al encuentro como servicio a la comunidad para iniciar procesos orgánicos de poder popular, políticas populares de entramado social, de personas, familias, organizaciones y en el trabajo territorial. Favorecer el diálogo para cultivar la confianza entre los compañeros y compañeras preocupadas y preocupados por el destino de nuestra patria. Crear ámbitos de mayor encuentro popular constitutivo con otros argentinos de buena voluntad para el quehacer nacional. Y entonces proponemos Fogón de la Patria, Fogones de la Patria, donde el encuentro del pensamiento con Perón y la realidad actual, la ayuda social directa, el medio ambiente, la coordinación política y cinco claves que hacen a la orgánica popular. Casa, colegio, capilla, club y cabildo para las decisiones populares. E impulsamos también dentro de ese marco la mesa del diálogo por el trabajo y la vida digna, los grupos de deporte solidario y las adicciones. Integramos movimientos como la multisectorial 21F, la mesa de asociativismo, el encuentro regional, reunir una corriente de opinión político-partidaria, y por último quiero mencionar al movimiento rural como una herramienta, como una coordinación política, social, económica, cultural de pequeñas y ciudades y pueblos del interior de la Argentina, que suceden en un ámbito rural de regiones dedicadas fundamentalmente a tareas agropecuarias y alimentarias. Por ahora nada más y muchas gracias. Digo yo. Adelante. Bueno. Una de las cosas que se me ocurrió para contribuir con estas charlas es una de las frases que muchas veces hemos recibido y que nos interpela a nosotros cuando queremos contribuir con una formación, ¿no es cierto? Dice, muchas veces nos preguntan sobre las charlas formativas sobre cómo se aplica esto, cómo es formarse. ¿Esto es de librito? ¿No es cierto? Dice, ¿cómo lo aplico a la realidad de mi barrio, a mi grupo, a mi pueblo, a mi ciudad, a donde intervengo en la escuela? ¿No es cierto? ¿Dónde se hace esto? Esto que aprendemos, ¿no? Entonces dije, después de, soy técnico informático, ¿no? Dice, pero
500.000 papelitos, no usé ningún editor y fui armando todas las partes. Y voy a empezar por la más importante, que es lo que para mí la academia más me ha transmitido, ¿no? Desde siempre. Que es, nadie puede dar lo que no tiene. Para poder dar algo, para contribuir entre nosotros, para poder contribuir en nuestro pueblo, para contribuir en la nación, tenemos que portar lo que queremos contribuir. Muy bien. Entonces, bueno, para eso es la formación, ¿no? Como para citar a para Sebastián Andrés Berazategui, ¿no? Que dijo, esto es formación, no construcción, ¿no? Es una cosa que da forma. Y sobre eso, ¿no? En todas las charlas que tuvimos al padre Eduardo, por ejemplo, que nos decía sobre el proceso personal para aportar el carisma que cada uno tiene. Siguiendo con lo de la forma, de las charlas de formación, Pinedo nos hacía referencia hacia la mirada multivisual comunitaria. Esto va improvisado, recién Eduardo, si me escuchás, arrancó con una cosa maravillosa, ¿no es cierto? Que ahora yo había elegido una cita, así que ya hice un huequito, acomodé, y ya la habías dicho vos. Dice, continúo, ¿no? Darío citaba, por ejemplo, ¿quién es el arma que lucha? Y Pablo Arce nos hablaba, por ejemplo, de la subordinación por amor, ¿no es cierto? Y yo me acordaba con todo esto de que nadie puede dar lo que no tiene, me acordaba de esto de ser co-creadores subordinados. Entonces, todas las charlas son de formación, son de darle forma. ¿A qué cosa? Al proceso personal de cada uno de nosotros que luego se aporta, ¿no es cierto?, a la construcción comunitaria, como una inmensa olla popular donde cada uno de nosotros pone un condimento. Voy a leer, para no equivocarme ni un centímetro, una frase de Perón, ¿no? Porque cada una de todas estas charlas nos interpelan en la inteligencia y también en el sentir. Y Perón decía, en Conducción Política, porque señores, estos movimientos triunfan por el sentido heroico de la vida, que es lo único que salva a los pueblos. Y ese heroísmo se necesita no solamente para jugar la vida todos los días o una ocasión por nuestro movimiento, sino para luchar contra lo que cada uno lleva dentro, para vencerlo y hacer triunfar al hombre de bien, porque al partido lo harán triunfar solamente los hombres de bien. Me voy a ahorrar un comentario acá y sigo con una frase de Alejandro Pandra. El presente es el único momento sobre el cual el pueblo como tal extiende su mirada, pero es en el origen y en el destino, en el arraigo y la esperanza, que son las únicas palancas que mueven al hombre, las que despierta entusiasmo. Entusiasmo significa tener un Dios dentro, estar poseído. De todas las crisis, siempre es el espíritu el que nos ha salvado. Y como decía Perón, que ya venía de antes, son las almas las que llevan los cuerpos. Ahora, todo esto, toda la formación, toda la experiencia, todo lo hay que incorporarlo. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, es una esperanza. La esperanza no es una utopía, sino una actitud del corazón de un bien futuro difícil de conseguir. Bueno, con todo esto, también se condimenta la olla popular, se recarga el combustible del que visita y reparte, y también se contagia, como diría Francisco, que lo acaba de decir hace muy poquito, se contagia una dirección
hacia la libertad y una esperanza hacia la fe. Y como nos recordó el padre Eduardo, que no defrauda. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, le damos la palabra a Daniel. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy feliz. Quiero agradecer a la Academia esta nueva convocatoria que me han hecho. Es la segunda vez que puedo hablar ante ustedes. La primera fue el año pasado, ahí en Altagracia, en ese encuentro tan particular, de tanto cariño entre compañeros, esa especie de servicio all Perón inclusive, o sea, Perón en el desayuno, Perón a la mañana, Perón en el almuerzo, Perón a la tarde, Perón a la noche, la cena, en fin, una cosa muy reconfortante, ¿no? Pero bueno, esto también tiene lo suyo, porque esto queda todo grabado, o sea que es un gran trabajo que permite otro manejo, uno lo puede ver cuando quiera, puede pasárselo a otro compañero para que lo revise, para entusiasmarlo, en fin, son herramientas distintas, pero que me parece que son muy, muy, muy buenas. Así que bueno, mi agradecimiento. Yo quería centrar un poco mi charla para no, para concentrarme en 3 frases de Perón. Y arranco con la primera. Dice Perón: así como la monarquía terminó con el feudalismo y la república terminó con la monarquía, la democracia popular terminará con la democracia liberal burguesa y sus distintas evoluciones democráticas de que hacen uso las plutocracias dominantes. Esto fue escrito por Juan Perón en el libro La Hora de los Pueblos, ¿no? Y yo lo cito porque me parece importante comprender que un poco el movimiento ha perdido el rumbo después de la muerte de Perón y no consigue entender contra qué está luchando. Y de alguna forma se puede entender en el sentido de que Perón, mientras condujo el movimiento, tuvo que enfrentarse con distintas formas de dominación colonial, y cada vez que el peronismo logró llegar al poder, o al gobierno, digamos, representó la democracia en sí misma. O sea, la palabra democracia aparecía con el peronismo. La primera vez, derrotando al fraude electoral, el peronismo impuso la democracia, multiplicando, recuerdo, el padrón electoral por 4, dando el voto a la mujer, a los territorios nacionales, a los oficiales del ejército. En fin, realmente fue un avance extraordinario en términos del término democracia. 18 años después de la caída, el peronismo vuelve a irrumpir en la escena política, dejando atrás democracias proscriptivas, dictaduras de todo tipo, y otra vez aparece el peronismo como la democracia. Claro, después de la muerte de Perón, después del advenimiento de la venganza gorila en contra del movimiento por el triunfo que habíamos tenido de poder haber traído a Perón de nuevo a la patria, y después de agotarse en sí misma, una dictadura cruel, infame, después de la derrota en Malvinas, la propia dictadura queda debilitada y debe retirarse. Y digo debe retirarse porque en la retirada condiciona, digamos, políticamente a la coyuntura, presentando una salida que no fue impuesta por el movimiento nacional y que inicia una etapa nueva que nosotros podríamos denominar de democracias coloniales. Y el peronismo acompañó. El peronismo acompañó, por lo tanto, y participó de lo que yo denomino un proceso de liberalización de la Argentina, y fue parte de eso hasta que todo estalla en el 2001 y comienza otra historia. Pero digo esto que me parece que debemos debatir, porque nunca nosotros fuimos derrotados en democracia, nosotros fuimos la democracia. Esa fue la primera vez en la época de Alfonsín que fuimos derrotados en las urnas, y a partir de ahí formamos parte de todo ese andamiaje liberal. Y esto es importante hoy porque nos toca esto que nos está pasando, ¿no?
que es un momento realmente increíble. Este tema del coronavirus realmente es un momento muy especial. Yo digo, muchas cosas van a terminar y otras van a empezar después de todo esto, pero a nosotros los peronistas, Perón nos puso en la vanguardia de la lucha, digamos, de la ecología, allá por los 70, y sin embargo, todos estos procesos de luchas a favor de lo ecológico pensaban que la naturaleza iba a tomar revancha, pero a largo plazo, ¿no? Al principio pensábamos, bueno, cuando el agujero de ozono se termine de agrandar, se nos va a chicharrar la cabeza, o de acá a 50 años, cuando se eleve los mares, qué sé yo, van a desaparecer ciudades, qué sé yo, y de repente la naturaleza nos pegó un sopapo de aquello, tirando abajo toda esa soberbia humana, y nos dijo, no falta tanto, es ahora. Y encima nos dio unos avances, ¿no? Porque primero fue el SARS, la vaca loca, el ébola, o sea que nos anunció, digamos, que tengamos cuidado. Y nosotros seguimos como si nada, y de repente como que se hizo realidad el viejo sueño de los socialistas del siglo pasado, que decían que pugnaban por la lucha universal de los obreros y hacer una huelga general, porque la huelga general para el capitalismo, y si el capitalismo no produce, se para y desaparece, ¿no? Bueno, de alguna forma se paró, el mundo se paró. No creo que termine como decían los viejos socialistas, pero estamos ante eso, ¿no? El mundo se paró. El mundo se paró y seguramente muchas cosas no van a ser igual que antes. Obviamente creo que el neoliberalismo no va a poder remontar esta situación. Y en esta catástrofe, digamos, es como que se desvaneció toda una escenografía que se había montado detrás de los preceptos neoliberales, el libre mercado, todas esas leyes que mantenían un supuesto futuro asegurado para todos, el relato para siempre de Fukuyama, de la historia, del relato histórico que ya había triunfado y demás. Bueno, toda esa escenografía se cayó rápidamente, ¿y qué quedó? Y curiosamente quedó dos cosas muy interesantes, desde donde se está dando batalla a este nuevo flagelo. Y una son los viejos estados nacionales, con las estructuras que sobrevivieron a ese auge neoliberal, y que resisten con su sistema de salud, con su cohesión social y la poca solidaridad que le debe haber quedado, y por otro lado las familias, ¿no? Es interesante desde dónde se está peleando hoy, ¿no? Desde esos dos núcleos se enfrenta a esto, y eso también va a ser un fuerte mensaje. No solamente creo que el neoliberalismo va a ser difícil que pueda remontar, sino que también va a ser importante estos dos elementos, ¿no? El Estado y la familia como ejes de un nuevo renacimiento o una nueva reconstrucción del mundo, ¿no? Y claro, en estos momentos de grandes incertidumbres, los que tenemos una convicción tenemos también una gran oportunidad, ¿no? Nosotros los peronistas que estamos convencidos que hay una salida real, que existe, que es fuerte y que es posible, tenemos también nuestra oportunidad. Porque la gente está ávida de escuchar ahora a alguien que le tiene una alternativa. Porque el mundo le está demostrando que un montón de cosas han desaparecido. Esto no significa que tengamos, que sea fácil. Yo soy de las personas que no creo que en política nadie se retira y nadie te regala nada. Todo es lucha. Pero las circunstancias creo que favorecen la posibilidad de llevarle un mensaje de esperanza a la gente por hoy. Y esta frase de Perón que yo quise resaltar, la considero importante porque en realidad Perón habla de dos democracias, una democracia liberal burguesa y una nueva democracia revolucionaria, popular, social, integrada, en fin, puede tener muchos nombres. Esto es importante porque tenemos que entender que en realidad la política es poder. O sea, acá lo que vale es construir poder. Entonces, Perón siempre decía que el justicialismo era nada más que una respuesta congruente al mundo de hoy. Decía, yo he acomodado
he querido dar una respuesta política al hombre de hoy. O sea, vivimos en un mundo con instituciones hechas para un hombre de hace 2 siglos. Simplemente lo que he tratado yo de hacer es dar una respuesta al hombre de hoy. El hombre de hoy cambió, dice Perón. O sea, para poder entender esto, si la revolución del libro, de la revolución industrial, la aparición de las universidades, generó toda una especie de revolución cultural que permitió el ascenso de la burguesía en la época de la Revolución Francesa al poder, y de ahí se generaron las instituciones que hoy sobreviven y que conviven con nosotros. Cuando Perón ve en esa Europa que le toca, que lo manda el ejército, ¿no?, ahí a pispear un poco el asunto, cuando está por empezar la Segunda Guerra Mundial, Perón se encuentra con que hay algo profundo que ha cambiado, que es el advenimiento, dice Perón, de un nuevo protagonista, que va a pedir su lugar también en la toma de decisiones políticas, que él lo ve en los pueblos. Él cae en esa Europa convulsionada y se da cuenta que el ambiente político ha cambiado, que las masas empiezan a moverse. Dice Perón, motorizadas por lo que en aquella época eran las grandes novedades desde el punto de vista cultural, que era el cine y la radio. Imaginémonos hoy en la época del Twitter, lo que diría Perón, pero a él le bastó para comprender que aparecía un nuevo protagonista, así como había aparecido la revolución burguesa y había exigido su lugar en la toma de decisiones, ahora irrumpían las masas y los pueblos para tomar su lugar. Y claro, entonces Perón ahí ve que se produce un cambio de carácter extraordinario, porque este nuevo protagonismo popular genera un cambio que es fundamental en la política. Miren, yo fui oyente a Ciencias Políticas y me acuerdo que había una materia que era la historia de las ideas políticas. La historia de las ideas políticas. ¿Cómo te enseñaban la historia de todas las ideas del mundo? Donde, de alguna forma, claro, como los pueblos eran analfabetos y no tenían ningún tipo de información, este tema de las ideas políticas que iban a generar las distintas institucionalidades en la historia de la humanidad eran hechas por filósofos, ideólogos, políticos, porque lógico, eran los que tenían la información y la cultura y la capacidad. Pero pensemos esto, cuando irrumpe la comunidad a tener la posibilidad de, porque va a tener la información y la capacidad de discernir, pero no solamente para votar, sino para decidir en la política, ahí hay un cambio fundamental, hay un quiebre en la historia de la humanidad. Porque lo que desaparece acá, o lo que aparece, para ponerlo en positivo, es un nuevo derecho humano, que es el derecho del hombre a crear su destino. ¿Pero qué significa esto? Porque hay que entenderlo. ¿Qué significa crear su destino? Yo siempre pongo una figura para que se entienda. Lo uso siempre cuando ando ahí discutiendo con los compañeros de izquierda, con los troscos. Entonces les digo, mira, para que vos entiendas, Perón pone al pueblo en el lugar de Marx, cosa que a ellos les gusta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, ¿viste cuando Marx está en Londres, en la Biblioteca de Londres, investigando a los viejos pensadores socialistas, tratando de resolver el problema de la humanidad y a ver cómo resolver el tema de la injusticia, y en fin, porque era un hombre bueno, obviamente? En ese lugar, Perón pone al pueblo. O sea, lo que nos está diciendo Perón, que lo que termina acá es la época de lo ideológico, porque nosotros, esta construcción institucional nueva que debemos hacer en estas nuevas democracias, tiene que respetar esta nueva potencialidad. ¿Por qué? Porque las representaciones políticas, que son las que generan el poder de los estados, para que funcione, el ciudadano se tiene que sentir representado. Y el problema de las crisis de hoy es que los ciudadanos tienen una enorme potencialidad cultural que no se ven reflejadas en las instituciones políticas de hoy, porque lógico, fueron hechas para un hombre que ya no existe más. Entonces Perón decía, no, lo que tenemos que hacer es organizar la comunidad para que cree su destino. De alguna forma tenemos que construir las instituciones políticas que permitan que este nuevo ciudadano se sienta representado en el Estado, en el gobierno, haciéndose cargo
junto con el gobierno de los grandes problemas de la nación. Y bueno, ahí vuelve Perón y empieza su gran historia, ¿no? La historia de este gran movimiento nacional. Y lo primero que hace Perón entra por una ventana en la historia, ¿no? Se abre una pequeña ventana ahí y entra Perón, aprovecha una circunstancia histórica especial, que bueno, no me quiero meter por ahí porque si no sería muy largo, pero llega el gobierno y empieza un proceso, y lo primero que hace Perón es empezar un proceso de dignificación humana fundamental. Esa dignificación humana que muchos creían que era en realidad pan y circo, ¿no? Como decían los gorilas, de darle cosas al pueblo para que lo vote siempre a Perón, y Perón decía, no, yo tengo que dignificar a mi pueblo para que se haga cargo de su destino, porque solamente un hombre digno puede ser solidario con otro y hacerse cargo de su destino. Provoca un gran proceso de dignificación humana acompañado de unas políticas anticolonialistas que van gestando, digamos, en los primeros años de la Revolución, una identidad política. Que ahí, cuando llega el año 47, después de varios años de querer liberarse, digamos, Perón sintetiza en tres grandes banderas. ¿Y para qué Perón sintetiza en tres grandes banderas y hace una síntesis de esa lucha que había llevado con su pueblo hasta ese momento? Porque él se da cuenta que la única forma de poner en marcha un proceso de autodeterminación política, comunitaria, como soñaba, o sea, una comunidad organizada, era ponerse de acuerdo en una serie de principios básicos, porque uno de los problemas que tienen las nuevas democracias es que no podemos, digamos, imponerle un camino preelaborado, desde una ideología predeterminada. No podemos, porque estaríamos matando la creatividad popular. El peronismo tiene que dejar abierto en forma permanente ese ámbito de creatividad para que el pueblo pueda decidir qué es lo que quiere con su nación. Entonces la única forma de ordenar eso, según Perón, es ordenando los principios políticos con los cuales uno ve la realidad. Entonces cuando llega ese momento de su revolución, Perón dice, bueno, yo creo en función de la experiencia que hemos tenido hasta acá, estamos por el 47, que hay como tres ejes, tres banderas fundamentales que sintetizan nuestra lucha anticolonialista. Y dice, yo invito a todos los argentinos a que construyan con nosotros una nueva nación. Pueden venir a nuestro movimiento a hacer lo que quieran, lo que puedan. Por eso la vieja historia de que entraban conservadores, socialistas, todos, vengan todos, no hay problema, porque no importa la ideología de dónde vienen, sino que nos pongamos de acuerdo en cuáles son los principios que van a motorizar esta construcción común que tenemos que llevar todos adelante. Entonces dice Perón, para que nuestro pueblo nos identifique, porque también necesitamos una identidad para hacer política, va a ser peronista aquel que venga a construir con nosotros un futuro mejor y respete estas tres banderas fundamentales. Entonces, a partir de ese momento, peronista es el que se suma a construir la nación, respetando la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Claro, esto es importante ir diciéndolo, porque es muy probable, es difícil tener la bola de cristal para saber cómo el mundo va a arrancar, ¿no? Ahora. Pero es muy probable que tome formas parecidas a lo que se está hablando mucho de las democracias que generan, digamos, lo que son las socialdemocracias o los estados de bienestar, por ahí, ¿no? Y lo que yo creo, que esas formas políticas son muy bien intencionadas. De última, entre esa forma y el neoliberalismo de Macri, imagínense, estamos mucho más cerca, ¿no? Pero sin embargo, los peronistas tenemos que dar batalla, porque eso, ya nosotros tuvimos 12 años, digamos, con Néstor y Cristina, de un Estado y un gobierno intentando hacer las cosas bien al servicio del pueblo. Pero que he demostrado que algo pasa, porque si vos no tocas las instituciones liberales, y bueno, te puede aparecer otro Macri, como nos pasó. Entonces el debate que me parece que tenemos que darnos los peronistas es tratar de ver cuál es la diferencia entre esas dos democracias que hablaba Perón, la democracia liberal burguesa y nuestra democracia.
para poder interpretarla desde el punto de vista institucional, para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Y acá paso a la segunda frase, que tiene que ver con esto. Dice Perón, es una conversación que tiene con Esteban Peikovich, ahí por el 70 y pico. Dice, mire, mijo, ya no sirven las ideologías. Marx fue el último de los ideólogos, la zeta de las ideologías. Hoy la revolución pasa por la doctrina. Las ideologías le daban a los pueblos 3 o 4 líneas generales a seguir. Los obligaban a ajustarse a un libreto para cumplir un objetivo lejano, a veces bien intencionado, pero por su mismo proceso inhumano. El hombre de hoy quiere saber qué papel juega en todo esto y aportar lo suyo. Las ideologías han fracasado porque los problemas son diferentes. El hombre de hoy se resiste a que se le embrete, a que se le empuje, quiere ser hombre. La doctrina, al integrarlo, al estimularlo, al comprenderlo, le da ese lugar que le corresponde a la historia. Y solo así es como se puede liberar, lograr la unión nacional, regional, continental, la revolución humana. Esto como reafirmando lo que veníamos diciendo, ¿no? Y finaliza, y esto es lo que quiero acentuar ahora, se trata de que todos los argentinos construyamos la estructura revolucionaria, que es el poder mismo. De esta forma el pueblo no doblegará el poder, sino que lo ejercerá, será suyo. El poder no es el gobierno político solamente. El poder surge del bienestar general y de la participación total. Porque claro, una de las cosas más difíciles de comprender del peronismo es cómo forjás las nuevas instituciones políticas que puedan expresar esta capacidad creativa, esta nueva capacidad creativa de las comunidades y transformarlas en poder permanente. Yo tomo el tema histórico del peronismo porque nos puede ayudar. Yo creo que el peronismo logró en toda su historia, bajo la conducción de Perón, generar un montón de instituciones nuevas, pero en algún momento se frenaron. Y esto sería interesante analizarlo un poquito. Toda esa gran revolución de Perón y de Eva en los 2 primeros gobiernos produjeron lo que Perón dijo, el despertar de la conciencia de los trabajadores, que él había arrancado ahí en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y cuando uno va a los libros de sociología peronista, ve que hay una evolución, porque si nosotros ponemos al pueblo a debatir, a decidir, a discutir política, se va a generar lo que se denomina una maduración política de la comunidad, que es una de las claves para poder liberarnos hoy, lograr instituciones políticas que nos permitan fortalecer nuestro poder, generar unidad entre nosotros y madurar en conjunto. O sea, el pueblo, las instituciones y los gobiernos, todos juntos. Y Perón, cuando arranca su revolución, empieza con una CGT dividida en 3, con 200.000, 300.000 afiliados, y termina su gobierno con una CGT única, con 5 millones de afiliados. O sea que nosotros podríamos decir, de alguna forma, que el peronismo había generado una nueva institución. Sin embargo, lamento decir que en el 55 no hubo posibilidad de hacer una huelga general, por lo tanto algo no funcionó. Y yo creo que el secreto de esto está, que el liberalismo, si vos no te organizás políticamente, es mucho mejor para todos, pero si vos, a pesar de todo, te organizás, te va a ir poniendo como vallas, ¿no? Entonces, bueno, un compañero de un gremio se organiza y le dice, bueno, está bien, organízate. Eso sí, lo único que te pido es que discutas el tema salarial, nada más, y ahí lo deja. Y esto es clave, porque en realidad el planteo del peronismo es poner en marcha una organización política que permita la maduración y el desarrollo de una solidaridad creciente, dice Perón, que te pueda llevar de la familia al gremio, hasta el Estado completo. Pero para que eso ocurra, vos tenés que abrir ámbitos donde puedan expresarse políticamente estos organismos. Y el peronismo abrió el primer ámbito, que es el desarrollo de una solidaridad social, que fue lo que generaron los gremios
los trabajadores, también la parte de las organizaciones empresarias, los estudiantes, el comercio, en la época de los primeros dos gobiernos estoy hablando, ¿no? Podríamos decir que hubo una organización institucional. Por eso pero Perón sabía que estos ámbitos tenían que tener delante de sí la posibilidad de que la política les abriera ámbitos para que ellos pudieran salir de la discusión de los temas sectoriales. Por eso cuando lanza el segundo plan quinquenal, anuncia y dice que convoca a las organizaciones libres del pueblo a discutir los planes de gobierno y habla de la creación del Consejo del Proyecto Nacional, donde les pide a los trabajadores que vayan al siguiente ámbito o a la siguiente perspectiva. ¿Por qué? Porque nosotros somos atacados como nación, y nuestro primer objetivo para poder liberarnos es lograr la unidad nacional, porque dentro de nuestro país tenemos los enemigos, porque alguien les abrió la puerta, que es la oligarquía. Por lo tanto, nuestra primera gran lucha es lograr una unidad nacional, y para eso tenemos que pensar desde la nación nuestra conflictividad. Entonces Perón decía, a mí, yo lo que necesito, un gremio, por ejemplo, a mí no me basta que un gremio se organice para defender los intereses de su gremio, porque con eso yo no resuelvo nada. Yo lo que tengo que lograr que un compañero de un gremio resuelva los problemas, los intereses de su gremio, en perspectiva resolver los problemas de la nación, con lo cual la cosa cambia, la perspectiva cambia. Bueno, esto no se entendió así, y todos los intentos en ese aspecto de Perón fracasaron, lamentablemente, y lo que hacían los compañeros en los consejos, que hubo varios en aquella época, era terminar una especie de paritaria ampliada, que finalmente fracasó. Vuelve Perón en el 73 y plantea exactamente lo mismo con el mismo nombre, Consejo del Proyecto Nacional, que también fracasa. Yo siempre digo, como chiste, el problema es que Perón fue derrotado, no por sus enemigos, sino porque el tiempo histórico, porque no se entendía que estaba hablando Perón. Esta era la verdad. El pueblo lo siguió porque fue dignificado y sin que le explicaran nada comprendió de qué se trataba. De Perón, porque se veía expresado, como Perón mismo veía en el pueblo sus virtudes, las transformaba en política, y eso hacía que el pueblo se sintiera representado en Perón. Pero en realidad el resto de las dirigencias políticas, porque una cosa es el pueblo y otra cosa son los dirigentes que necesitan ver proyectado en herramientas concretas de construcción política sus ansias revolucionarias, nunca entendieron a Perón. Como digo yo, Perón de los primeros gobiernos, Perón era como un marciano. Cuando volvió en el 70, era como un chino, digamos, estaba más cerca, pero igual no se entendía nada. Por eso el modelo fue olvidado durante mucho tiempo y recuperado en realidad hace poco. Me refiero a la mayoría, ¿no?, del movimiento. Siempre hubo, gracias a Dios, gloriosas excepciones. Y esto es importante porque hoy por hoy, estamos en un movimiento nacional que sigue tratando, digo yo, de ser peronista. Porque hay muchos compañeros que no opinan como yo, dicen que yo soy demasiado bueno, pero yo a todo compañero que habla en nombre de Perón le creo. Por lo tanto, yo creo, y acá ha habido un avance importantísimo que me parece que nosotros tenemos hoy que prestar atención, que es el lanzamiento de los consejos socioeconómicos por parte de Alberto Fernández, que hizo antes de la pandemia en la CGT. Y digo que es importante, porque en la época de Néstor y Cristina siempre hubo esta intencionalidad de generar instituciones nuevas que dejaran atrás el neoliberalismo. Pero la verdad que esas intencionalidades en aquella época no pasaron de los foros de Mariotto ahí por Banfield, y la convocatoria, digamos, a la participación popular en la redacción de algunas leyes. O sea, siempre eran participaciones que quedaban colgadas de la parte legislativa, ¿no? Este llamamiento de Fernández a la conformación del Consejo, y además, donde él dice que estos consejos tienen que dedicarse a la redacción de los planes de gobierno, más allá de lo que dura su gobierno, nos aproxima bastante al pensamiento de una nueva institucionalidad hecha por Perón. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser, me parece, yo hago una convocatoria a todos los compañeros a fortalecer este intento y que no naufrague. Digo esto porque, ¿por qué puede naufragar? Bueno, porque todavía no aparece con claridad cuáles son las instituciones políticas
Todavía sigue el peronismo siendo una especie de partido, partido socialdemócrata, qué sé yo, nacionalismo popular, qué sé yo, le pónganle la etiqueta que quieran, pero sigue siendo un partido. Y por lo tanto el Consejo, para mí, como diría una vieja publicidad, es un viejazo mío, no va a andar. Y por eso paso a la última frase de Perón, también dicha en el año 73, dice: la política hoy ya no son dos trincheras en cada una de las cuales está uno armado para pelear con el otro. Este mundo moderno ha creado necesidades y los pueblos no se pueden dar el lujo ya de politiquear, dice Perón. Esos tiempos han pasado. Vienen épocas de democracias integradas en las que todos luchan con un objetivo común, manteniendo su individualidad, sus ideas, sus doctrinas y sus ideologías, pero todos trabajando para un fin común. Ya nadie puede tratar de hacer una oposición sistemática y negativa, porque los países no pueden ya aguantar una actitud política semejante. Esto dicho en el año 73 ante los gobernadores peronistas, era para lanzar, para que acompañaba el lanzamiento de este consejo que quería hacer Perón en el año 73, para incorporar a todas las fuerzas políticas de la Argentina. Y esto es importantísimo, porque, claro, no es la situación que tenemos hoy, porque en aquella época Perón volvía al poder porque había podido nuclear al 90% de los partidos políticos, que si no estaban en el Frejuli, por ejemplo Balbín, era un aliado del peronismo. Por eso Perón inclusive quiso dejarlo ahí como vicepresidente y no pudo. Solamente quedaban fuera de esto algunos sectores del lanucismo, Chamizo y algún otro por ahí. No es la situación que tenemos hoy. Pero realmente creo que nosotros tenemos que pelear para explicar que la única democracia que nos va a poder liberar es una democracia donde todos los sectores políticos puedan ponerse de acuerdo en un objetivo estratégico para la nación. Por eso estamos hablando de una nueva democracia. Las nuevas democracias no es lo que tenemos hoy, donde hay partidos que pelean entre ellos para acceder al gobierno y desde ahí imponer su mirada sobre los problemas de la nación y la solución. Perón decía que no, que eso terminó, que en realidad lo que necesitamos para liberarnos, es un proceso de creatividad política que haga madurar a todo el mundo, a todos los partidos políticos, que tienen que ponerse de acuerdo en un objetivo común entre todos. Y la democracia va a ser la diversidad, que siempre va a estar presente, porque la democracia siempre el voto popular va a ser la base de nuestro poder, pero va a ser una democracia que sea una diversidad sobre un objetivo común. O sea, porque puede haber sobre un objetivo común variaciones. Bueno, esa va a ser la nueva democracia, pero no la que tenemos hoy. Esto es lo primero que hay que definir. Digamos, no puede ser que haya acá gente que piense todavía que los partidos políticos tienen la exclusividad de decidir los problemas de la nación. De ninguna manera. Los problemas de la nación tienen que resolverse por la organización popular, es la que debe resolver los problemas de la nación junto con el gobierno y junto con los partidos. Y acá vamos, para terminar, a la clave. ¿De qué forma yo uno todo esto? ¿Cómo uno yo a los partidos? Pongamos que nos ponemos, vamos a hacer una idea, ponete que nos ponemos todos de acuerdo, tenemos un objetivo, pero ¿cómo me uno al pueblo? Bueno, y acá yo recalco algo importante. Digo esto porque hay muchos compañeros hablando de las reformas constitucionales y nadie pone para mí la clave de nuestras constituciones, que no estaban en los artículos, que también obviamente eran importantes. Pero la clave estaba en el preámbulo, ese que generó tanta urticaria a los gorilas, cuando Perón ponía en el preámbulo que la Argentina se sostenía en base a las 3 grandes banderas. Porque esto de las 3 grandes banderas, y esto hay que entender, no es nuestras 3 banderas, no son un tema partidario, es un tema de la nación. Por eso nosotros como peronistas tenemos que entender que la comunidad organizada es el principio y es el fin del justicialismo.
Ese es nuestro objetivo, para que quede claro, porque muchos partidos pueden ver, siempre se sentían como absorbidos con el peronismo, ¿no? Porque claro, el peronismo los convocaba. Pero en realidad, para que quede claro esto, una vez que el pueblo se organice, el justicialismo desaparece y vendrá otra cosa nueva, con nuevos partidos. Pero eso sí, todos trabajando con un basamento de principios doctrinarios común, que es lo único que te va a unir con tu pueblo. Porque la insistencia de los principios doctrinarios es la forma que tiene el justicialismo de unirse con su pueblo. Porque el dirigente le dice a su pueblo, yo no sé lo que voy a hacer, porque en realidad eso va a ser una decisión del común, porque nadie en el mundo de hoy puede tomar una decisión aislado de su pueblo. Lo que sí sé, tiene que decir un dirigente peronista, lo que sí yo puedo comprometerme es a respetar a estas tres banderas fundamentales que son también las que tiene el pueblo. Por lo tanto, un compañero que está arreglando una canilla en un barrio, se va a sentir unido con el compañero que está en el Ministerio de Economía peleando por la deuda externa y qué sé yo, no tiene idea de lo que está negociando, pero sí sabe que en el corazón de ese compañero, de ese ministro, están las mismas banderas que tiene él en el barrio. Y esa es la unidad. Por lo tanto, el tema de lo doctrinario pasa a ser fundamental. Si nosotros queremos construir poder real, tenemos que volver a implantar el tema doctrinario como el eje fundamental. Y los dirigentes peronistas tienen que primero entregarse a la doctrina para que su pueblo entienda cuáles son los principios que anidan en su corazón. Bueno, compañeros, hasta acá, no la quiero hacer muy larga. Así que bueno, gracias. No, gracias a vos, Daniel, muy bien. Gracias, Carlos. Pablo. Bárbaro. Cortamos acá.